Muy buenas tardes a todos y todas. En el marco de las actividades de Altexto 2022, de nuestra 24ª jornada de libro universitario, tenemos el gusto esta tarde de que nos acompañe el crítico literario Christopher Domínguez Michael, quien nos ofrece la conferencia ¿Qué es el crítico literario? ¿Qué es un crítico literario? Agradecemos su gentil presencia y al mismo tiempo me permito darle la bienvenida a algunas distinguidas personalidades que nos acompañan. En este sentido, saludamos afectuosamente a la maestra Teresa Vicencio Álvarez, secretaria administrativa del Colegio Nacional. Bienvenida, muchas gracias. Al coordinador general de extensión de la Universidad de Colima, el doctor Alberto Ramírez Buelvas. Bienvenido, doctor. Gracias. Al delegado del Campus Colima, al arquitecto Diego Gaitán Rodríguez. Muchas gracias. Bienvenido. Saludamos también a la poeta María Baranda, que se encuentra entre nosotros. Muchísimas gracias. Desde luego, también a nuestro conferencista, el maestro Christopher Domínguez, que se encuentra aquí. Y a la doctora Gloria Ignacia Vergara Mendoza, profesora investigadora de la Facultad de Letras y Comunicación. Su servidora, Aurora Sánchez Peña, en calidad de directora de esta facultad, de la Facultad de Letras y Comunicación, reitera pues la bienvenida a todos ustedes. Celebramos la presencia por primera vez en nuestra universidad de Christopher Domínguez y bueno, estamos ansiosos de escuchar esta conferencia que tiene preparados para todos nosotros. La doctora Gloria Vergara nos hará favor de moderar las intervenciones, de leer los datos curriculares de nuestro conferencista, pero también de ceder la palabra a la maestra Teresa Vicencio. Adelante, doctora Gloria. Muchas gracias. Gracias. Pues creo que directamente le damos la palabra. Ok, muy bien. Sí. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Brevemente quiero agradecer a nombre del Colegio Nacional esta invitación que han tenido con nosotros para participar en Altextos, en esta versión ya 24ª. Y a nombre del doctor José Salután, presidente del turno, en verdad apreciamos poder sumarnos a esta fiesta del libro, a esta fiesta de la lectura. El día de ayer estuvimos con el doctor Antonio Lascano, un gran biólogo que forma parte también del Colegio Nacional. Estuvimos en otro campus hablando de otros temas también interesantes. Y hoy nos da muchísimo gusto poder estar aquí en este campus, en esta facultad. Maestra, muchísimas gracias por recibirnos. Y creemos que esta alianza del Colegio Nacional con la Universidad de Colima se irá fortaleciendo. Es una institución que está cerca de cumplir 80 años y en ese sentido pues es de nuestro mayor interés seguir haciendo estos vínculos con las comunidades universitarias. Particularmente agradezco a Carlos, el que ha estado frente de la extensión universitaria, Juan Pedro Bertán, que está muy pendiente de esto, y aprovecho también para decirles que estamos muy pendientes de las transmisiones que ustedes han decidido hacer de las conferencias que se imparten desde la sede del Colegio Nacional de la Ciudad de México. Esta universidad se ha sumado a estas retransmisiones. Somos pues ya una comunidad que es una comunidad virtual y que ahora podemos también escuchar estos encuentros físicos y que seguirán pues uniendo estos lazos para mutuo beneficio. Así es que de nuevo, a nombre de esta institución del Colegio Nacional, muchísimas gracias por recibir.
Gracias a la maestra Teresa Vicencio y nuestra gratitud también, desde luego, al Colegio Nacional por estos vínculos que se establecen y se fortalecen cada vez más. Doctora Gloria, adelante. Gracias. Gracias, pues bienvenidas, bienvenidos esta mañana, tarde, a la conferencia que nos ocupa, que es un crítico literario del escritor Christopher Domínguez Michael. El crítico literario y ensayista nació en la Ciudad de México el 21 de junio de 1962. En 1980 ingresó a la Universidad Autónoma Metropolitana a estudiar sociología, pero por dificultades familiares, hubo dificultades familiares que le impidieron proseguir sus cursos universitarios. Sin embargo, pues sabemos de su amplia formación y de sus amplios conocimientos. Es considerado uno de los críticos literarios iberoamericanos más reconocidos. A la fecha ha publicado más de 2.000 artículos de crítica e historia literaria, un gran número de prólogos y capítulos en libros colectivos y varias compilaciones de literatura mexicana. A principios de los años 80 incursionó en la prensa cultural, muy brevemente en Exos y en El Buscón, y entre 1983 y 1990 fue reseñista de libros en proceso. En 1987, a instancias de Enrique Krause, subdirector de Vuelta, aparecieron sus primeros artículos en esa revista, de la que fue miembro del Consejo de Redacción a partir de enero de 1989 y hasta su desaparición en 1998 tras la muerte de Octavio Paz. Fue consejero editorial entre 1999 y 2019 de Letras Libres y desde 2020 a la fecha es su editor. Fue columnista, político y cultural del periódico Reforma 1993-2015 y actualmente lo es del Universal. Fue investigador asociado del Colegio de México del 2010 al 2018. Asimismo, ha impartido numerosos cursos y conferencias en el extranjero sobre historia literaria y crítica literaria latinoamericanas. Ha publicado diversos textos como Antología de la Narrativa Mexicana del Siglo XX, 1989-1990, el Diccionario Crítico de Literatura Mexicana del Siglo XX, 2007, y con José Luis Martínez, La Literatura Mexicana del Siglo XX, 1995. Ha hecho Historia Literaria Mexicana del Siglo XIX en la Innovación Retrógrada de Literatura Mexicana, 1805-1863, del 2016, así como del siglo XX con Jorge Cuesta y El demonio de la política, de 1986. Tiros en el concierto, Literatura Mexicana del siglo V, 1997, y Servidumbre y grandeza de la vida literaria, 1998. Además de las biografías Vida de Fray Servando, del 2004, y Octavio Paz en su siglo, 2014 y 2019. Sobre literatura universal, decimonónica y moderna, ha publicado La Utopía de la Hospitalidad, 1993, Toda suerte de libros paganos, 2001, La sabiduría sin promesa, Vida y letras del siglo XX, 2001 y 2009, Jorge Luis Borges, 2010, Los decimonónicos, 2012, y Retrato, personaje y fantasma, 2016. También ha publicado la novela William Pescador, de 1998. Sus libros más recientes son Bolaño, Benjamin Walser, 3 ensayos, 2017, Ensayos reunidos, 1984-1998, publicado en 2020, Ateos, Snob y otras ruinas, del 2020, así como Ensayos reunidos, 1983-2012, del 2022. Que por cierto están a la venta, allá afuera los pueden encontrar. Christopher Domínguez ha recibido diversos reconocimientos, como el Premio Guillermo Russell Banda en 1997, el Premio Javier Villaurrutia 2024, la Beca Guggenheim 2006, el Premio del Círculo de Críticos de Arte de Chile 2010. De 2013 a 2014 fue profesor visitante en la Universidad de Chicago, y en 2017 obtuvo la residencia Edmundo Gorman en la Universidad de Columbia en Nueva York.
Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA hasta octubre de 2017. Christopher Domínguez ingresó al Colegio Nacional el 3 de noviembre de 2017 con El discurso de ingreso, que es un crítico literario que fue contestado por Enrique Krause. Muchas gracias por esta visita y le cedemos la palabra para que nos hable justo de este tema, que es un crítico literario. Bienvenido a Colima y a la Universidad. Muy buenas tardes. Agradezco la hospitalidad de la Universidad de Colima, el Colegio Nacional, al cual pertenezco, por haber hecho posible también mi presencia aquí. Lo mismo que la compañía de mi mujer, la poeta María Baranda. Y desde luego les agradezco a todos ustedes que han tomado la molestia de escucharme. Voy a hablar unos entre 40 y 50 minutos y luego para mí será muy importante escuchar lo que tengan que decir de mi intervención y las preguntas que recibiré con mucha curiosidad. Es muy difícil definir lo que es un crítico literario. Incluso entre personas que están acostumbradas al trato con los libros. Entonces empezaré diciendo que no es un crítico literario. Un crítico literario no es un periodista que recomienda películas o libros, ni que pone estrellitas que van de lo excelente a lo pésimo. Tampoco es alguien que tenga nada que ver con las redes sociales. Aunque hay críticos que opinan, como cualquier otro ciudadano del planeta Tierra, en las redes sociales. Parte del trabajo del crítico, en efecto, es, si se le acerca a un lector, hablarle de lo que podría ser interesante que leyesen. Pero la función de un crítico literario no es dar recomendaciones. O al menos no es la función principal. Un crítico literario es un escritor y la crítica literaria es literatura sobre la literatura. Más adelante voy a aclarar exactamente lo que quiero decir porque se presta equívocos. La crítica literaria es entonces una rama de la literatura tan exigente cuando se trata de críticos literarios completos, tan exigente como la poesía o la novela. Requiere de muchísimo trabajo y sobre todo de que el crítico literario intente escribir también como los mejores poetas, los mejores novelistas y desde luego los mejores críticos. El crítico literario no es necesariamente un profesor universitario. Desde luego hay magníficos críticos literarios que han hecho toda su vida en la universidad, pero vemos unos pocos, cada vez menos, que nos hicimos críticos literarios fuera de la universidad, en el periodismo literario. Y aunque esta clase de crítico más bien corresponde al siglo XIX y somos una especie de extinción, no por eso dejamos de existir. Esto no quiere decir que yo sea enemigo de la crítica universitaria. Repito, hay magníficos, casi todos mis maestros, y cuando yo hablo de mis maestros me refiero a aquellos críticos que he leído y admiro, todos ellos muertos, casi todos ellos muertos. Entonces, la crítica literaria no es exactamente lo mismo que la teoría literaria que enseñan en las universidades. Obviamente los críticos literarios tenemos una relación con la teoría literaria,
A veces la usamos y a veces no. Y hay muchísimas teorías literarias. Y los críticos literarios solemos tomar de las distintas escuelas de teoría literaria lo que necesitamos o no. Es una figura ecuménica, es una figura ecléctica y es una figura que se relaciona principalmente con los otros dos sujetos de la experiencia literaria. Desde luego el autor y por otro lado el lector. Los críticos literarios a veces escribimos para los autores, no porque los conozcamos necesariamente, sino porque cuando uno se entusiasma con un autor o se irrita profundamente con un autor, se establece un simulacro de diálogo con este autor que se expresa a través de lo que uno puede escribir sobre su obra. Y desde luego el crítico literario pues, está en permanente relación con los lectores. Se dirige a los pocos o muchos lectores que pueda tener, con la intención de conversar sobre literatura y desde luego orientar, la palabra es fea, pero es al menos incorrecta, a los lectores sobre el tipo de literatura que cada crítico literario le parece que es fecunda. Y aquí cada crítico literario, según su perfil intelectual, recomendará un cierto tipo de literatura. Los grandes críticos católicos pues, solían recomendar literatura católica. Los grandes críticos marxistas estaban muy preocupados por la naturaleza social de la literatura. Y los críticos, por poner nada más 3 ejemplos, y que tienen la influencia del psicoanálisis, pues trabajan de esa manera. Entonces, una vez aclarado lo que no es un crítico literario, debo decir que la manera principal de expresión del crítico literario es el ensayo. Es un género formalizado por Michel de Montaigne hace 5 o 6 siglos, y que es un género, como lo sepa quien haya leído a Montaigne o a Francis Bacon, que nació con la modernidad y que es la forma de expresión del pensamiento en literatura. Hay excepciones, por ejemplo, en el siglo XVIII, el poeta inglés Alexander Pope escribió un ensayo sobre la crítica en verso. Es un texto liminal en la historia de la crítica literaria y está en verso. Pero esto es más bien una rareza. Ha habido en la segunda mitad del siglo XX críticos alemanes y franceses como Bernard Pivot en París o Marcel Reich-Ranitzky en Berlín, que aparte de escribir en los periódicos tuvieron programas de televisión muy exitosos de crítica literaria, donde ellos invitaban a autores y se armaban unas discusiones y unas peleas fantásticas. Pero insisto, la principal manera de expresión de un crítico literario es blanco sobre negro, la letra impresa, y es un ser que forma parte del mundo de la literatura, con toda la grandeza y toda la miseria que esto significa. Los críticos literarios no estamos exentos a la vanidad, ni a la envidia, ni a la competencia. No somos almas puras que opinen desde la objetividad absoluta, porque esta es imposible. La literatura es el reino de la subjetividad. Pero sí, siendo subjetivos, tratamos de ser, en la medida que lo permite lo humano, tratamos de ser imparciales. Es decir, mostrarle al lector qué es una obra literaria o cómo la entendemos y qué puntos de contradicción pueden ser importantes para él
este mismo lector del que estoy hablando. La crítica literaria es un fenómeno moderno y nace curiosamente no en la literatura sino en el teatro. Incluso la idea del crítico literario como una alimaña que está ahí por envidioso para destruir la reputación de los autores porque él es incapaz de crear, esta leyenda negra del crítico literario, tiene un origen legítimo y ocurrió en el teatro inglés de la última parte del siglo XVIII, cuando el crítico estaba confabulado con las compañías de actores y era una figura que entraba al teatro para tronar, de ahí viene la palabra, una obra echándole el público en contra, porque representaba los intereses de una compañía de teatro distinta a la que estaba poniendo esta o aquella obra de Rabelais o de Shakespeare. Entonces hay un origen de la figura del crítico que es cercana al mundo del hampa literaria, y esto se manifiesta posteriormente en la figura del fundador de la crítica literaria, el abuelo de todos los críticos literarios, que es el francés Sainte-Beuve. La historia de Sainte-Beuve explica mucho las dificultades para aceptar el papel del crítico literario. Dificultades que son más grandes en el mundo hispanoamericano que en el mundo francés o de lengua inglesa. Y si uno entiende un poco la vida de Sainte-Beuve, entiende un poco cómo somos los críticos literarios, de dónde cojeamos. Sainte-Beuve fue contemporáneo, amigo y difusor de la obra de Víctor Hugo. Incluso eran vecinos, vivían puerta con puerta. Y cuando Sainte-Beuve reseñó uno de los primeros libros de poesía de Víctor Hugo fue a tocarle, se hicieron grandes amigos. Y Víctor Hugo, que estaba en plena campaña romántica, de alguna manera tomó a Sainte-Beuve como su jefe de gabinete, su secretario, quien conducía toda la guerra literaria que dio en 1830 el romanticismo contra el neoclasicismo, que se tardó mucho en morir. Sainte-Beuve se convirtió en un asiduo de la familia Sainte-Beuve y terminaron enamorados él y la mujer de Víctor Hugo. Víctor Hugo tuvo pronta noticia de esto, pero como él a su vez tenía su vida sentimental en otro lado, dejó pasar, porque para él era muy importante la posición política de Sainte-Beuve al frente del romanticismo. Sin embargo, la situación tarde o temprano estalló. Víctor Hugo echó de su casa a Sainte-Beuve, y esto hizo que muchos años después Nietzsche propalara la leyenda del crítico como eunuco, pensando en Sainte-Beuve, diciendo que es un crítico literario. Es alguien que, como los eunucos en el harén, sabe cómo se hace el amor porque lo ha visto, pero no puede hacerlo. Porque no podían y porque algunos de ellos, los eunucos, estaban castrados justamente para impedir que participaran en la vida del gineceo. Entonces, esta imagen del crítico literario como el hombre que roba en el lecho del creador ante el Altísimo, como lo fue Víctor Hugo, lo que la vida no le dio, que es el poder de crear, se vuelve una leyenda muy, muy potente, muy incisiva. Y crea de principio una mala reputación para el crítico literario. ¿Por qué? Porque el crítico literario surge como un balance
ante la idea que se impone en el mundo y que sigue prevaleciendo de la originalidad romántica. A partir de Beethoven, los artistas románticos se consideran dueños del mundo, creadores de historia, casi dioses. Entonces, estos reyes de la creación les nació o necesitaron, según se interprete la historia, un bufón en la corte que les esté diciendo la verdad o su verdad o que se esté burlando de ellos. A veces con el agrado del artista, más frecuentemente no, y esto lleva a que el propio crítico literario tenga dos personalidades. Los críticos literarios tenemos dos personalidades. Por un lado, sí somos esa alimaña que viene del teatro inglés del siglo XVIII, que viene de la mala reputación de Saint Beuve. Y en el momento que un crítico literario acepta esta condición subordinada, esta parte maldita, por llamarla de alguna manera queda en el ejercicio de su libertad. Hay críticos literarios muy respetables que han considerado que su competencia con la obra que critican los hace tan creadores como los poetas o los novelistas. La Escuela de Ginebra, por ejemplo, de críticos literarios cercanos a la Universidad de Ginebra, insistió mucho en que el objetivo de un crítico era identificarse plenamente con el creador e igualarse a él. Otros, más prudentes, consideran, y es lo que yo pienso, que la crítica es literatura de la literatura, pero literatura en segundo grado. Es decir, que al crítico literario le conviene, nos conviene, que el pleito entre qué fue primero el huevo o la gallina, la creación o la crítica, se acabe, y asumir que primero está la creación, y luego la crítica. Esto nos da muchísima libertad de estar en un nivel secundario. Es cómodo, permite que nos movamos de manera horizontal. Pero por otro lado, el crítico literario tiene obligaciones pedagógicas, por así decirle, con su público. Son muy pocos los críticos literarios que no ambicionan de manera abierta o secreta influir sobre el lector. El crítico literario, como todo escritor, quiere comunicarse, quiere darse a conocer, y desde luego que considera que hay un tipo de literatura que es a la que le gusta, que es la que le conviene a los lectores. Un buen crítico literario, desde luego, exhibe las diferentes maneras de leer un libro y pone con la consideración del lector la variedad de acercamientos que puede haber a una obra literaria, pero siempre dice, esta es la que yo prefiero y la prefiero por esto o aquello. Y aquí tiene que ver mucho la personalidad del crítico literario. Hay críticos que se niegan a hablar, a escribir, a reseñar. Aclaro, la reseña es simplemente la forma mínima que debe tomar el ensayo. Es decir, la reseña es solo la manera más breve en que se expresa la tarea de un crítico literario. Esto no quiere decir que sea ni pasajera ni chafa, aunque a veces lo es, ni veleidosa o caprichosa. Yo siempre invito a quienes me escuchan en cursos y conferencias a que lean las reseñas que escribió el joven Borges en la revista El Hogar de Buenos Aires, que era una revista femenina,
que son obras maestras de la crítica literaria de cuartilla y media. Entonces, que la reseña sea breve, que vaya destinada a un público amplio en una revista comercial, no la exime de pretender ser una obra de arte. Como en ningún caso un poeta se puede permitir esté escribiendo para quien esté escribiendo malos versos. De igual manera, un crítico literario serio utiliza la reseña con la misma seriedad que su gran obra, que puede tener 600 páginas. Entonces, el crítico literario es un personaje de la vida literaria cuyo principal terreno, y por eso los críticos somos tan mal queridos y somos tan antipáticos, excepto para los escritores que alabamos, por supuesto, eso sí nos quieren mucho, porque el terreno en que trabaja el crítico literario es un terreno muy delicado, no solo en la órbita de la creación artística, sino en el de la creación literaria, que es la vanidad. El crítico literario trabaja sobre el punto más sensible de todos nosotros y está obligado a herir la vanidad. No hay nada más horrible que decirle a un joven escritor de 20 años que llega tembloroso con sus cuartillas o envía su colaboración en PDF o como sea, y que se siente Lord Byron o García Márquez o Homero o Baudelaire o Juan Rulfo, lo que ustedes quieran y manden, pues no hay nada más delicado que decirle no va por ahí, regrésate. O de plano dedícate a otra cosa, o tienes que leer esto y aquello, y eso vuelve al crítico una suerte de criminal, ¿no? Alguien que se atreve a atacar la vanidad de un joven. Pero lo mismo pasa con los viejos. Es conocida la anécdota que le preguntaban a Gabriel García Márquez cuando le están dando el premio Nobel en Estocolmo en 1982, ¿en qué estaba pensando? García Márquez dijo, en el hijo de puta que publicó una reseña en mi contra cuando yo tenía 17 años. Es decir, ni la más alta gloria hace que un escritor olvide la herida que sufrió y no hay bálsamo que la cure. Entonces, bueno, pues los críticos literarios, una parte de nuestro trabajo es eso, la parte más ingrata. Pero hay otra parte muy grata que es la pedagogía del crítico literario, que no necesariamente es, como se dice ahora, presencial, sino se ejerce a través de la lectura. Ahora ya no tanto, porque las redes sociales, el internet, el Facebook, uno medio se entera del efecto que tiene, por lo menos entre sus amigos, o entre algunos enemigos muy contumaces, del efecto que tiene su trabajo. Pero hasta hace pocos años yo podía pasar meses o años sin enterarme qué pensó la gente de tal o cual artículo. Sobre todo cuando no se trataba de algún vecino, de algún conocido, ¿no? Entonces sí, la crítica literaria es de alguna manera mandar botellas al mar y uno no sabe qué efecto va a tener sobre el público, si es que tiene uno público, pero uno tiene el apostolado, como decía Clarín, el escritor español. La crítica es un apostolado, es una vida entera dedicada a batallar por la literatura o por un tipo de literatura. El crítico literario es por todo esto, o suele ser un animal político.
Entendiendo político en el sentido más amplio de la palabra, es decir, la conversación en la ciudad, las decisiones que toman los hombres. Porque, y aquí viene un asunto muy delicado, la esencia de la obra artística es compleja. No es verdad, o no lo es totalmente, que pueda haber obras artísticas absolutamente desvinculadas del mundo real y del mundo social. Desde luego que hay escritores que intentan aislarse de este mundo, encapsularse y producen obras magistrales. Pero tampoco es cierto lo contrario, de que la obra artística sea un reflejo un tanto servil de la realidad. Pues la obra artística tiene una doble condición. Toda obra artística provoca, nos guste o no, una lectura moral. Moral en el sentido filosófico de la palabra, es decir, ético. La obra artística está relacionada con el bien y el mal de los hombres y de las mujeres. Entonces siempre hay una lectura, por más puristas que seamos, por más formalistas que queramos ser, la crítica literaria siempre acaba de descubrir un sentido moral en la obra. Pero por otro lado, este sentido no puede omnibular ni obscurecer la naturaleza formal de la obra de arte. Y la libertad de la obra de arte está mucho más allá de las morales convencionales. Entonces, a la doble naturaleza del crítico literario se suma la doble o triple o quíntuple, no sé, a la compleja naturaleza de la obra de arte y a la compleja naturaleza del sujeto literario. Para mí no hay objeto literario. Como yo me muevo en el mundo de la subjetividad, hablar de objetos literarios como pretendió ciertas escuelas formalistas o ultraformalistas es un sinsentido. Es muy importante, y con esto me voy acercando a concluir mi intervención, es muy importante entender que hay una cosa que solo la crítica literaria tiene. A diferencia de la crítica de danza o la crítica de cine o la crítica de pintura, la crítica literaria es la única que se expresa con el mismo medio que critica. Es decir, si yo quiero criticar una novela de Sutanito, ¿cómo lo voy a hacer? Rara vez alguien, los casos que son extrañísimos, alguien escribe una novela para opinar sobre otra novela. Generalmente el crítico escribe una reseña o un ensayo para opinar sobre una novela o sobre un conjunto de novelas. Así, el crítico literario se expresa, insisto, en el mismo medio de lo que critica, es decir, mediante la escritura. En cambio, el crítico de danza no critica danzando, ni el crítico de pintura critica pintando, ni el crítico de cine critica haciendo películas. Entonces, esta condición única de la crítica literaria, por un lado la convierte, como dije al principio, en una rama de la literatura, una rama conflictuada de la literatura, pero por otro lado la vuelve una forma de expresión única en relación al resto del universo crítico. Finalmente, voy a decir algunas palabras, la crítica en el mundo de la lengua española. Yo creo que las literaturas nacionales, tal cual fueron inventadas o construidas en el siglo XIX,
se han ido extinguiendo o han ido perdiendo su importancia. Eso no quiere decir, desde luego, que los escritores colombianos dejen de ser colombianos y que los mexicanos dejemos de ser mexicanos, o que los estadounidenses de lengua española dejen de ser, ¿no? Pero sí la llamada globalización, que no es la primera en la historia de la humanidad, es la tercera o la cuarta, y parece que ya está acabando, ha hecho que el alimento espiritual de los escritores, sobre todo de los jóvenes, sea más similar que en otras épocas. Un joven escritor esté en Asunción del Paraguay o en Montevideo, hablando de la lengua española, o en Sevilla, o en San Francisco, o en la Ciudad de México, o en Colima, etcétera, se alimenta más o menos de las mismas cosas, y los nacionalismos van cediendo ante la universalidad del conocimiento y la apetencia literaria. Empero, un crítico literario como yo, que mi principal campo de dominio es la lengua española, desde luego no tiene ni tiempo ni vida para abarcar todas las literaturas. Con trabajo algo abarco en la mexicana y cada día menos, porque a mí también me interesa la literatura en general. Entonces, la lenta disolución de las literaturas nacionales, que por otro lado provoca reacciones de fiebres nacionalistas como reacción, hace que el horizonte del escritor en lengua española sea cada día más amplio. En el marco de una lengua, y esto es muy importante que es la nuestra. La lengua española es muy importante no solo por la cantidad de personas que la hablamos en el mundo, que la leemos, sino porque la lengua española, más allá de la suerte de política, económica o social de nuestros países, es en lengua española está escrita buena parte de la mejor literatura del mundo, desde hace mucho tiempo, desde Cervantes, desde el siglo de oro. Entonces hay quien dice, bueno, es que México es un país muy jodido, o Colombia, o América Latina siempre está en crisis, etc. Primero, no solo América Latina, vean lo que fue la historia europea del siglo XX y lo que es hoy día mayo de 2022, ¿no? Con una guerra ahí en medio. La condición de las naciones, la decadencia de las naciones no tiene correlato, a veces sí, a veces no, con la decadencia de las literaturas. En el caso hispanoamericano, fue un largo proceso para que nosotros volviéramos a igualarnos con el resto de la literatura occidental. ¿Qué ocurrió? En el siglo de oro, los dramaturgos españoles alimentaban a Shakespeare y aquella literatura era quizás la literatura más importante del mundo. Montaigne no era indiferente a lo que hacían los dramaturgos del siglo de oro, pero vino el proceso de lenta descomposición del Imperio español y el traslado del eje del poder político del Imperio de Carlos V, una de cuyas partes era España, hacia Francia, hacia París y hacia el siglo de la Ilustración. Cuando empieza el siglo de las luces, España está en plena decadencia política, tan es así que los franceses imponen una dinastía que hasta la fecha gobierna España, que son los Borbones, y el siglo XVIII, por la incapacidad de los españoles de deshacerse de la influencia política y dogmática de la Iglesia Católica, hace que España se vuelva ajena a la Ilustración, que tenía sus centros en Edimburgo, en Londres, en París. Por más que hubo ilustrados españoles,
Estos son muy poca cosa frente a las grandes figuras del siglo XVIII, a Voltaire, a Diderot, a Dr. Johnson, la gran Ilustración. Y cuando empieza el romanticismo, en el siglo XIX, la situación del mundo hispánico y luego del hispanoamericano, cuando se disuelve el Imperio Español, es bastante calamitosa y nos volvemos imitadores de los imitadores. Es decir, los primeros románticos latinoamericanos se vuelven imitadores de los románticos españoles, que a su vez imitaban a los románticos franceses. Bueno, esto se va acabando en dos golpes. Uno, el que da Rubén Darío con el modernismo, a fines del siglo XIX, que en el terreno de la poesía y de la crónica, del cuento quizás, cambia y moderniza la expresión literaria en lengua española. Y el segundo golpe viene poco después de la mitad del siglo XX, con el llamado boom latinoamericano, en que nuestros novelistas se convierten en los novelistas más importantes del mundo. Entonces, a fines del siglo XX ya tenemos otra vez a la literatura española ocupando, en lengua española quiero decir, ocupando el lugar que ocupaba en el siglo de oro. Estos ciclos no deben no deben preocupar a nadie. La historia literaria, como la historia secas, tiene ciclos que bajan y suben. Y bueno, hay quien dice que la literatura francesa hace mucho que lleva la vida por los suelos, que después de Proust no han tenido nada importante, o después de Sartre, si ustedes quieren. Desde luego los premios Nobel franceses, si es que el premio Nobel sirve como baremo para juzgar las cosas, los novelistas Modiano o Leclésio, pues en mi opinión no son gran cosa, pero pues esto no es culpa de ellos, sino de la Academia Sueca. En fin, los mismos franceses admiten que su literatura está a la baja desde hace medio siglo, pero no les importa. Porque cuando tú tienes una tradición tan rica, de Molière a Proust, pasando por Stendhal, Balzac, Flaubert, Baudelaire, Georges Sand, lo que ustedes quieran, eso te da para vivir 3 siglos, 4, y seguramente en cualquier momento vuelven a surgir esas individualidades que parecen que le dan sentido a él. Entonces, para mí, con esto concluyo. La literatura mexicana es muy importante, está llena de genios, de grandes escritores, de grandes poetas como Eduardo Elizalde, que murió ayer. Y está en un conjunto muy rico que es la literatura en lengua española y sobre todo la literatura latinoamericana. Porque América Latina, por la distancia que tenía de los centros del poder literario del siglo XX, París, Nueva York, San Francisco, Madrid, lo que ustedes quieran, estar en la periferia es una condición que tiene sus desventajas, pero tiene muchas ventajas, porque nos da una distancia de comprensión de lo que pasa en el centro y porque las olas que van llegando hacia nosotros llegan de una manera menos estruendosa y más calmada, y podemos leer mejor lo que allá son modas. Entonces, en mi condición de crítico literario mexicano, yo me siento muy cómodo y muy orgulloso, y transmitir ese orgullo es uno de los motivos por los cuales me da gusto, me satisface dar charlas como esta. Termino y les toco a ustedes. Gracias. Muchas gracias al escritor Christopher Domínguez y ahora pues abrimos el espacio para quienes deseen dialogar con el crítico literario.
Adelante. En toda tu charla estuve recordando un incidente que no sé si sea del todo cierto. Cuando apareció Pedro Páramo, al poco tiempo, Ricardo Garibay puso una crítica terrible. No he entendido que después se fue. No sé si tú conozcas algo. A ver si pueden hacer varias preguntas para contestar en bloque. ¿Alguien más va a contestar en bloque? ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Mi pregunta es, usted mencionó sobre la globalización. No es la primera vez, ni lingüística, ni en producto, ni genéticamente. Venimos de un mundo globalizado desde la evolución, migraciones y transmigraciones, desde la Pangea. Me gustaría, mi pregunta aquí, dice usted se mueve entre la subjetividad. ¿Acaso usted periodista también tiene sus tendencias? Podríamos ser de una manera muy sutil, o sea, manejar y leer entre líneas. ¿Qué es lo que usted piensa? Moverse entre la subjetividad y las diferentes corrientes. Específicamente reitero, mi pregunta, no es la globalización. Vivimos en un mundo globalizado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Lo que quiere decir para un crítico literario se habla como de panoramas, pero sabemos que últimamente han fallecido críticos literarios muy reconocidos, ¿no? ¿Cuál sería tu juicio? Si miramos estas figuras, ¿hay algunas que lo constituyan? ¿Cuáles serían en el panorama actual estas voces? Sí, voy a contestar esta, espero, primera ronda. No tengo información de lo de Ricardo Garibay. Sí hubo una reseña en contra de Pedro Páramo muy famosa de Alichu Macero, el poeta de Nayarit. La crítica se puede leer en el tomo de la crítica literaria de Alichu Macero. Y él, a diferencia de lo que me dice usted de Garibay, él nunca se desdijo y él tuvo como un motivo de honra y de gloria haber sido el único en no gustar de Pedro Páramo. Yo creo que definitivamente Alichu Macero no tenía la razón, pero voy a averiguarlo en Garibay. Y bueno, debo decir, agregando que aunque la recepción internacional de Pedro Páramo fue muy rápida, y hacia 1960 ya empezaba a ser traducido en muchísimas lenguas, sí la aparición de Rulfo y de los libros de Rulfo, de los dos libros, Llano en Llamas y Pedro Páramo, cambió muchas cosas y fue muy confuso. Algunos creían, incluso gente autorizada, que era novela indigenista. Nada que ver. Los campesinos de los Altos de Jalisco, de los cuales habla Rulfo, pues son viejos castellanos con una influencia indígena muy escasa en relación a otras zonas del país. Luego se decía que era novela de la Revolución Mexicana o contra la Revolución Mexicana. Precisamente el mundo de Rulfo, si tiene que ver con un acontecimiento histórico, es con la Guerra Cristera. Y los personajes de Rulfo, vistos sociológicamente, pues son aquellos, lo que don Luis González, también miembro del Colegio Nacional, llamaba los revolucionados, es decir, las víctimas que fueron millones de la Revolución Mexicana y de los distintos bandos en conflicto. Pero bueno, estas cosas locales, que si era revolucionaria, que si era indigenista, etcétera, se fueron perdiendo. Pedro Páramo, en la medida en que fue tomando su
su lugar se convirtió en una novela que habla de un mito universal, que es el de la comunidad agraria y el del padre primigenio. En relación a las globalizaciones, bueno, a mí la palabra me choca, estas palabras periodísticas que los periodistas nos obligan a usar. Pero bueno, sí, en efecto ha habido varias. Yo no me iría hasta la Pangea, desde luego, ni a las migraciones que hicieron que la especie humana se distribuyera por todo el planeta. Pero bueno, la época llamada de los descubrimientos, cuando Colón se topa con América en busca de China y el Japón, es una época global. Tan global que llegan a México los primeros misioneros de las órdenes agustina y franciscana, que hablaban flamenco y aprendieron náhuatl y otras lenguas indígenas, pero no todos sabían español. ¿Por qué? Porque en la escuela no nos enseñan. Nosotros nos dicen que a México lo conquistaron los españoles. Las dos cosas son mentiras. Primero, no había ningún lugar que se llamara México. Y segundo, Hernán Cortés era un súbdito de Carlos V, que no era español. Cortés sí, Carlos V no. Y él venía representando un imperio multicultural, unirreligioso, porque todos eran católicos, pero multicultural y multilingüístico. Que los que llegaron a América fueron de la península ibérica, es otra historia que tiene su explicación. Entonces, México, la Nueva España es producto del auge del imperio de Carlos V, que no era español, que aprendió tarde el español y que en su casa creo que hablaba flamenco o alemán. Entonces la historia no siempre es como nos la cuenta. Otra globalización importante fue la del siglo XVIII. Hay un libro de Fumaroli que se llama Cuando la humanidad hablaba francés, y bueno, pues en el siglo XVIII, como ahora lo es el inglés, la lengua franca era el francés. Y no saber francés era condenarse, como en el Renacimiento, no saber latín, a vivir en la inopia y en la ignorancia. Entonces, los mundos globales intercomunicados siempre han existido. Es sorprendente ver la rapidez con que Voltaire se comunicaba con toda Europa. Y el correo era con postas de caballo. Pero bueno, Voltaire le escribía las cartas entre Voltaire y la corte de Catalina de Rusia, pues tardaban entre 20 y 40 días, lo cual era muy veloz para esos tiempos, ¿no? Lo que ocurrió, el nacionalismo es un fenómeno del siglo XIX. Y el nacionalismo es un fenómeno muy paradójico, porque el nacionalismo le dice, que es romántico, le dice a todas las naciones, tú tienes que ser distinta de la vecina. Es decir, los guatemaltecos no pueden ser iguales a los mexicanos. Pero le dicen a todo el mundo lo mismo. Entonces, con las mismas herramientas de diferenciación, cada nación se diferencia. Entonces, tenemos una especie de proliferación de gemelos. Entonces el nacionalismo sí es muy importante, fue terrible en el siglo XX, sigue siendo una tendencia en el mundo, pero no siempre hubo nacionalismo. Y esto hay que entenderlo cuando nos referimos a la literatura. ¿Alguna otra pregunta? De sucesores de Bloom. Perdón. Sí. En efecto, se acaban de ir Harold Bloom y George Steiner, que fueron dos de los grandes críticos literarios importantes en la segunda mitad del siglo XX. Fueron importantes no solo en las universidades. George Steiner dio clase, no hay universidad importante del mundo donde no haya profesado él. Y Harold Bloom, más pegado a Princeton y a Yale, a
la costa este de los Estados Unidos. Entonces son grandes figuras universitarias, pero ambos salieron de manera muy contundente del claustro académico. Steiner, desde que era de formación más europea que Bloom, muy pronto entró al New Yorker y sustituyó nada menos que a Edmund Wilson como el reseñista de cabecera del New Yorker. Entonces Steiner tiene grandes obras de crítica y teoría literaria, pero también escribió muchísimas magníficas reseñas y ensayos literarios para el gran público, por así decirlo. El gran público para un crítico literario es lo que Juan Ramón Jiménez llamaba la gran minoría. Es decir, los lectores de los críticos, si los lectores de literatura son pocos, los lectores de crítica literaria son menos aún. Pero los críticos literarios nos conformamos con estas personas que son, en el mejor de los casos, unos cuantos de miles. Harold Bloom, una vez que triunfó en la academia con el canon occidental y que salió a batallar contra la crítica universitaria predominante en los Estados Unidos, se dedicó a escribir libros sobre la lectura, la comunicación literaria, la vigencia de los clásicos para un público muy amplio. Entonces Steiner como Bloom cumplieron, digamos, con sus obligaciones como profesores, pero también dedicaron buena parte de su trayectoria a el público literario más general. Desde luego que sigue habiendo figuras importantes en la crítica literaria, no tan famosas como ellos, pero pues se van a volver famosos con el paso de los años. Si quieren nombres, está un señor de mi generación, que es el gran crítico de narrativa en la Gran Bretaña, que es James Wood. Hay un gran teórico literario francés enemigo de la teoría literaria que yo aprecio mucho, que es Antoine Compagnon. Y Italia está llena de críticos literarios formidables. Y nosotros todos tenemos miedo de que el siglo XXI no vaya a ser como el siglo XX, que ya no haya grandes figuras. ¿Por qué? Porque sí algo pasó entre el siglo XX y el XXI, que la figura del gran intelectual parece haber, si no extinto, quedado muy en demérito. Y las humanidades tienden a reproducir el esquema de las ciencias más duras, de que ya son equipos y menos individualidades las que llevan la batuta. Pero como yo creo que la literatura está asociada al genio individual, habrá, desde luego, dignos sucesores de Bloom y de Steiner. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Referencia a lo que decía de gran público. Hay esta tendencia a sustituir la crítica por ejes de publicidad. Eso me interesa cómo lo vean desde la crítica, esta actividad del publicista que suplanta al crítico. Por otro lado, esos esfuerzos que hay ahora en las redes sociales por darle voz a los lectores, que la expresión más popular podría ser el ruptura. Bueno, le agradezco mucho esta pregunta porque es importantísima. Desde que nació la novela, hacia 1830, es decir, cuando los periódicos empezaron a publicar novelas por series, que se parecían mucho a las telenovelas de cuando yo era joven y niño, o se pueden parecer a las series de hoy día, la literatura narrativa sobre todo, porque la poesía es otra historia,
siempre ha estado relacionada y confundida con el comercio. Balzac tenía mucha competencia y hubo cientos de escritores que se pelearon por ese público. Y los periódicos, los editores en ese entonces, batallaban con los medios más comerciales para imponer a sus autores. Entonces, la novela fue comercial desde el día 1. Y la naturaleza comercial de la novela está indisolublemente ligada a su ser. El novelista quiere vender, quiere darse a conocer, quiere ser traducido. Esto de toda la vida, y está bien, porque la literatura también es un oficio. Y desde luego el impresor primero, el editor después, quieren ganar dinero. Entonces, por eso Lukács hablaba de la novela burguesa. Sí, es burguesa por varias razones, entre ellas porque está en el mercado. Hubo un periodo en que esto se acabó, que es el periodo de lo que en lengua inglesa se llama primer modernismo, que es entre la época de Kafka, Proust y Joyce. En ese momento los novelistas se dieron el privilegio de darle la espalda al público, porque el público estaba muy emocionado con el cine. Y Joyce o Kafka o Proust no se sentían obligados, como los realistas del siglo XIX, a ofrecerle al público versiones de la realidad. Entonces se dedicaron a investigar sobre la naturaleza del tiempo o sobre la naturaleza del idioma, del lenguaje. Pero esto terminó y la novela, una vez más, a fines del siglo XX, principios del XXI, sigue siendo un artículo comercial. Las editoriales, a mí no me gusta que difundan malas novelas como el Joyce del siglo XXI, lo que quieran decir, pero es inevitable, así va. Justamente una de las misiones pedagógicas del crítico es alertar al lector de que no todas las novedades, por ser novedades, son importantes. Si nosotros ahorita nos metemos a la máquina del tiempo y viajamos a una librería de la Ciudad de México de hace 10 años, nos vamos a sorprender la cantidad de libros en la mesa de novedades que no pasaron, que se acabaron, que a nadie le importaron, que se picaron. Y muchos de esos libros fueron promocionados como la neta del planeta. Bueno, la posteridad en solo 10 años filtró, y de los de hace 10 años queda una parte importante, pero no toda la oferta que había. Entonces, los editores tienen que hacer su comercio y vender sus libros, pues sí, y también es bueno para los escritores que ganan su dinero, pero eso no tiene que ver con eso no le hace temblar el pulso a la crítica literaria. Que a mí me digan que un escritor nigeriano, que yo por desgracia no he leído, se ganó el premio Nobel, no me cambia mi concepción de la literatura, y si lo leo y el señor es muy bueno, pues me va a enriquecer como cualquier lector. Pero ni los premios ni la mercadotecnia afectan a lo esencial del fenómeno literario. Y todos estos fenómenos residuales, que si los booktubers, que si el Twitter, etcétera, no tienen nada que ver con la experiencia literaria. Son mecanismos de publicidad, como usted bien ha dicho. Y publicidad es y publicidad será. Como tampoco sirven para nada las campañas que los gobiernos luego les da por gastar en promover la lectura. Solo sirven si van dirigidas a los niños. Es muy difícil, no imposible, que el adulto se interese en la literatura si no le fue inculcada desde la infancia. En ese sentido, hay fenómenos que tienen que ver con la política cultural del Estado y con el mecanismo del mundo editorial, que desde luego están relacionados con la literatura. Insisto, un escritor quiere vender. Ahora, no necesariamente tiene esto ningún impacto sobre la crítica literaria. Estas son formas de vulgarización que no son necesariamente malas.
Si algún booktuber o como se llame recomienda un buen libro, pues qué padre, qué bien. Debe haber unos cosensatos de buen criterio y con buena sensibilidad, no lo niego. Ahora, es sospechoso que alguien quiera transmitir un libro en un podcast de 3 minutos o no sé cuánto dura. La lectura requiere mucho tiempo y requiere gente que ame leer. Entonces, cuando a mí se me acerca alguien y me dice, ay, es que yo no tengo tiempo para leer, le digo, pues mucho gusto. Yo solo trabajo con gente que tiene tiempo para leer. Si alguien no tiene tiempo para leer, hay muchas actividades maravillosas a las cuales dedicarse. Entonces, la crítica literaria es para los que tienen tiempo para leer. Ya como lo saquen, pues es problema de cada quien, ¿no? Sí. Hablo porque me pongo muy nerviosa, pero me va a temblar la voz. Pero yo no quiero que se vaya sin darle una gracia. Yo creo que somos de verdad muy afortunados. Es un momento muy afortunado. De verdad siento mucha emoción de todo lo que nos aboca. Grupo de paz, tantos momentos de la historia de la cultura de Ana, de la literatura mexicana, que de verdad es como pues, un testimonio tan cercano de todas esas vivencias. Yo quiero compartir que cuando estábamos en la Ciudad de México en los 20 bueno, nosotros teníamos 12, 20, 22, 24, 28, 25 amigos, y el maestro Christopher empezó a escribir, ¿no? Y lo leíamos, lo empezábamos a leer en vuelta, y recuerdo así, con toda claridad, la comida en la casa de y dice, no puede ser, es que tiene 24 años, ¿no? Lo tengo así grabado, ¿no? Alguien diciendo, es que tiene 24 años, ¿cómo es posible que viva así? Y de verdad que a partir de los 80, por lo menos a mi generación, lo que hemos transmitido, pues de verdad un agradecimiento porque nos ha acompañado. Yo de verdad siempre, pues no lo conocía, vaya, lo conocía en algún evento, pero nos ha acompañado con los escenarios, con las antologías, con los ensayos. De verdad una compañía de cuando uno se siente construido, es escritor, que no tiene pues parámetros claros para la clase, para formar estudiantes. De verdad que ha sido muy importante. De verdad muy claro, pero muchísimas gracias. Gracias a usted. Sí, adelante. Adelante. ¿Qué porcentaje puede pertenecer jóvenes que estén inculcados de tener una idea de lo que les encanta leer? No lo sé. Eso hay que preguntarse a quienes se dedican a la educación. Yo no me dedico a la educación. No, pues es que mi experiencia son los lectores maduros que les gusta la literatura, de ellos puedo hablar. ¿Pero ha tocado algún alumno, alguien? Sí, claro, siempre hay jóvenes que muy vivarachos y muy interesados en la literatura, por supuesto. Pero es que la respuesta es difícil porque quienes se acercan a alguien como yo, pues ya tienen un interés por la literatura preestablecido. Ya no se forma por tortillas el que va por pan, ¿no? Entonces se acercan a mí, ya yo el entendimiento tácito de que les interesa la experiencia literaria, ¿no? Yo no, en lo personal, a mí no me gustaron leer desde niño. Todo algo que yo desde antes de saber leer, yo ya quería leer. Pero sí me encanta leer. Quizá la literatura como tal, no he leído, con los libros que he leído, que son muchísimos, he leído muchas novelas, tal como un libro de literatura importante. No lo he leído, pero sí me gusta o me encanta leer.
Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, pues con esto concluimos. Muchas gracias por este diálogo. Creo que nos ha dejado ideas muy importantes, claves para el ejercicio pues, de nuestros estudiantes. En la mira está hacer crítica literaria de muchos cuando ingresamos a una carrera de letras. Entonces, pues se agradece esta claridad del diálogo de esta mañana, de estas ideas claves, y pues esperamos seguir contando con la presencia, con esta orientación o este quisquilleo de por dónde ir en la lectura, en qué autores, ver qué autores se ponen en la mesa, en la discusión. Muchísimas gracias al escritor, al crítico literario, al lector Christopher Domínguez. No, pues otra vez muchas gracias a todos.